Bueno, vamos a hablar un poquito del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos establece dos puntos muy importantes. Primeramente, lo que es la controversia constitucional y, pues, en segundo plano, lo que es la acción de inconstitucionalidad. En la fracción primera nos habla de la controversia constitucional, de cómo es que se puede llegar a dar este caso. La controversia constitucional se da en el caso de eh, conflictos entre las facultades, entre la emisión de leyes, entre varios casos. Se puede dar entre la federación, las entidades federativas, los municipios y, pues bueno, los congresos de los estados. Pueden tocar casos muy extraños, como en el caso de la federación contra municipio, de municipios de distintas entidades federativas. Se puede dar también entre, pues sí, entre una entidad federativa y otra. Y es más que nada, pues bueno, por este conflicto de facultades que pueden existir entre ellos. La acción de inconstitucionalidad, bueno, es un punto distinto. Es la inconformidad de una ley de menor jerarquía de la Constitución, en la que se puede declarar como inconstitucional porque va en contra de, o se contrapone contra, se contrapone contra la Constitución misma. En este caso se puede suscitar por varias partes, por varios órganos. Por ejemplo, el 33% del Senado de la República, eh, o por el 33% del Congreso de la Unión. Hay que aclarar un punto, es que hay una diferencia entre ser el 33% del Senado y de la Unión, porque en todo caso, si el 33% de la Cámara de Diputados quisiera hacerlo, no tiene la facultad para hacerlo. Se puede dar por parte del Poder Ejecutivo y en otros casos también se puede dar por los derechos, bueno, sí, por la Comisión de los Derechos Humanos. Se puede dar esa acción de inconstitucionalidad y cabe recalcar que solamente se puede dar en el caso de la acción de inconstitucionalidad, este caso 30 días naturales después de que se emita esta norma que se considere anticonstitucional. Y pues bueno, todo esto lo va a decretar si hay una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También hay que aclarar que no se pueden llevar acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el mismo caso de que no se puede llegar al mismo punto de que, pues bueno, la Suprema Corte no puede ser parte y juez de un caso. Entonces, si bien se puede suscitar este punto de que la Suprema Corte en todo caso puede operar de forma inconstitucional, no se ha podido llegar al supuesto y no ha habido un caso registrado hasta el momento en la historia mexicana en el que se declare inconstitucional algo que decrete la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la ley reglamentaria del artículo 105, fracción primera y fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y pues bueno, vamos a hablar primeramente del artículo número 1 y del artículo número 2. El artículo número 1 nos establece quién puede conocer estos casos, ¿no? Los casos de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad. Pues bueno, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el mayor estandarte del Poder Judicial dentro del territorio mexicano. Y pues bueno, ellos serán quien dictaminarán quién tiene razón entre las partes. Saber si realmente es anticonstitucional o si solamente queda en eso, en que, pues bueno, una queja más. Y el artículo número 2 nos especifica cuáles van a ser los días hábiles, ¿no? Los días hábiles que se tomarán en cuenta para este juicio, que serán los que estén establecidos en la ley orgánica del Poder Judicial de la Nación. Y es un tema importante porque sabemos que los plazos son algo fundamental conocer dentro de cualquier juicio, en cualquier materia, y no solamente en la materia constitucional. Bueno, vamos a hablar
del artículo número 3. Un artículo importante, pues nos marca los plazos, de cómo se tomarán en cuenta los plazos. Y pues bueno, este empieza a correr a partir de un día después, como lo es normalmente, después de la notificación a cada una de las partes. Como segundo punto, nos dice que solamente se tomarán en cuenta los días hábiles, que como anteriormente mencionábamos, los días hábiles son los que se mencionan en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y como tercer punto, hablaremos sobre que no correrán en cuenta los plazos en los que la Suprema Corte de Justicia esté en receso. Porque bueno, caemos en lo obvio. Si no tenemos un juez dentro del juicio, pues no podemos tener una dictaminación. Entonces, para no afectar cualquier tipo de juicio, y hablo de juicio personal, pues bueno, estos días no se tomarán en cuenta. Bueno, en el artículo 4 nos habla más que nada de las resoluciones, de cuándo se darán a conocer las resoluciones para cada una de las partes. Y pues bueno, las resoluciones se dan al día siguiente de haberse pronunciado. Estas se darán a través de una notificación por lista y se dará la notificación al domicilio de las partes a través de un actuario, ¿no? Como lo es normalmente en los procedimientos. Una pregunta que puede suceder, porque es una pregunta que puede ser buena para resolver dentro de estas controversias, de estas acciones de inconstitucionalidad, es, bueno, si el Poder Ejecutivo de la Nación, el Presidente de la República, es una de las partes, se tomará en cuenta la notificación hacia su persona, o pues no se tomará en cuenta, porque pues bueno, es el presidente, ¿no? Y pues, aclarando ese punto, no se toma parte la notificación a él, se da a través del secretario de Estado, quien será quien tome la notificación. Y esto, pues bueno, un punto importante es que al final del día creo que el presidente de la República tiene obligaciones importantes con el país y pues tiene que delegar sus funciones a otras personas que puedan llevarse de buena manera. Aquí nos dice que bueno, las partes no podrán designar a una o varias personas para notificaciones. Bueno, en este punto, pues claro, ¿no? Que no podemos delegar a tantas personas esta obligación. No puedo decir de que, ¿sabes qué? Mándalo con el secretario de Estado. O ¿sabes qué? Ahora mándalo con el secretario de Economía. ¿Sabes qué? Ahora mándalo con la Consejería Federal. No se puede. O sea, tiene que haber solamente una persona que pueda escuchar de esas notificaciones. Hablando, claro, de las resoluciones. El artículo 5 es un artículo muy interesante porque nos pronuncia el hecho de que las personas están obligadas a recibir las notificaciones que sean por parte del actuario a sus domicilios o de la manera en la que se haya establecido que se van a recibir las notificaciones. Pero bueno, porque también hay que aclarar que no siempre se reciben en el domicilio, en donde reside, en donde es su hogar, sino que se puede tomar otro punto, otra ubicación en cuenta. Pero es muy gracioso porque se ocupa aclarar que están obligadas a recibir la notificación. ¿Por qué? Porque puede pasar que las personas aplican esta de que si no lo veo no pasa. Entonces no recibo la notificación por inconformidad, porque no estoy de acuerdo, porque no quiero saber cuál sea el motivo. Y creemos que pues, no tiene ningún efecto. Y pues eso no es cierto. Si el actuario intenta notificarte y tú no aceptas la notificación a la cual estás obligado, se te da como notificado. Porque tú eres quien no quiere recibir la notificación. No es que no se te esté otorgando, no se te está violando ningún derecho. ¿Vale? Entonces, pues sí, es lo que nos habla el artículo 5 sobre la obligación que tenemos de recibir la notificación en estos casos. El artículo 6 nos habla nuevamente de las notificaciones, de que estas, pues bueno, se darán como notificadas al día siguiente, de dar obviamente la notificación. Y aparte hay que aclarar que las notificaciones se tienen que dar de la manera en la que se establece en esta regla reglamentaria. No se puede dar, por ejemplo, ¿sabes qué? Te voy a mandar tu notificación
por WhatsApp. Así de que, ¿sabes qué? Lo voy a mandar por WhatsApp porque se me es más sencillo. Eso no puede pasar, ¿sí? Las notificaciones se tienen que dar de una manera ya estipulada en la ley reglamentaria. Y en todo caso, y la persona, el actuario o la persona que dé esta notificación, eh, no dé esta notificación por cualquier motivo que pase, pues bueno, se tendrá una multa de 1 a 10 días. En caso de volver a recurrir o de incurrir en este tipo de casos, se le dará este hecho de la destitución del cargo, ¿no? Porque pues sabemos que no está haciendo bien su trabajo y que a lo mejor lo está haciendo con alevosía, con ventaja, de manera malganosa, entonces eh, tenemos que pasar a medidas más extremas. Las demandas o promociones, es lo que nos habla el artículo 7. Estas se pueden presentar ante el secretario general de acuerdos fuera de horario. Eh, y esto, pues bueno, para estipular que realmente se puede tener un plazo mayor al que se puede estipular entre las oficinas. El artículo 8 es un artículo interesante porque nos indica qué pasa si nuestro lugar de residencia, como parte, por ejemplo, en una controversia constitucional, yo pertenezco al municipio de Apodaca, ¿vale? Y pues es algo obvio que la Suprema Corte pues, no radica en la ciudad de Apodaca, aquí en el estado de Nuevo León. Yo tengo una controversia constitucional, digamos, con el estado de Oaxaca, ¿sí? Entonces, pues bueno, la Suprema Corte de Justicia radica en la Ciudad de México, que es la capital de México, por obviedad de razones. ¿Qué pasa con las promociones? ¿Y en qué momento aplica estos términos, ¿no? Estos plazos que se tiene para hacer, para dar estas terminaciones, para hacer conocer estas notificaciones a cada una de las partes? Pues bueno, cuando fuera de la residencia, se dará por entendido que está en términos legales, en términos correctos, en los plazos legales que estipulan, si en el momento en el que se lleva al correo o al telégrafo, según ya sea el caso que se haya decidido para la notificación, en ese momento, mientras sea certificado y tenga un acuse de recibo, se hará entendido que se ha notificado, ¿vale? Entonces, en este punto, pues bueno, es para tratar como de agilizar este tipo de casos y para realmente conocer un término de notificación. Para que la notificación como tal, este tipo de acciones, se lleven más consecuentemente en control de la Suprema Corte, ¿sí? De quién notifica que a quién notifica, porque es más surrealista, es más abstracto el tratar de saber en qué momento está notificado la persona. Entonces se da como un notificado el momento en el que se entrega a la oficina de correos o a los telégrafos en todo caso, y así sea. Bueno, el artículo 9. El artículo 9 tiene dos puntos importantes. Eh, Como tal, el artículo 9 nos dice que para el establecimiento de las multas se tomará la medida de los salarios y como báscula se tomará el salario mínimo eh, estipulado dentro del Distrito Federal, que pues hoy conocemos como la CDMX. Y tenemos el artículo 9 bis, que nos habla de esa urgencia a veces por lo que se tiene, por lo mediático que pueden ser algunos de los casos. Eh, Marca varios puntos. Puede ser en todo caso y cuando se trate de la vulneración de algún derecho o de los derechos humanos como tal, cuando se trate de competencia económica, de monopolio o libre concurrencia. También puede partir de ahí. En otro caso sería cuando se tome por parte de la Suprema Corte de la Nación como, como algo que debe ser urgente, que debe ser prioritario. Y por último, en todo caso, y sea un daño irreversible en la ecología, que la realidad es que en México es algo muy normal de ver. Como caso, ejemplo, tenemos el Tren Maya, ¿no? El Tren Maya que está
construyendo el actual presidente, pues bueno, puede causar un daño irreversible ecológicamente por su construcción, pero fuera de los temas políticos, pues bueno, eso es lo que nos establece el artículo 9 bis, del cómo decidirán si realmente merece esa urgencia. Claro, que sin intervenir, sin modificar los plazos ya estipulados en la ley, pues bueno, tiene que ser por mayoría, bueno, se somete a pleno y tiene que ser por mayoría siempre, cuando se decida si realmente la solicitud de que ese se lleve con urgencia, con prioridad, sea aceptada o no. En el artículo 10 ya hablamos más de la controversia constitucional, ¿no? Hablamos en énfasis en la controversia constitucional. Nos habla de las partes, ¿sí? Como primera parte tenemos este órgano, esta entidad, esta federación, eh, que encuentra como que este problema, ¿no? Quien realmente promueve la controversia y que realmente encuentra un problema sí, en las facultades, ¿no? Que siente que se le ha usurpado alguna facultad, que hay un problema de jerarquización o cualquiera de los antes mencionados. Como otra parte tenemos de la misma manera el órgano, la entidad, la federación, el municipio, que que haya emanado, ¿no? Esta ley, que haya emanado esta actividad, que haya sobrepasado los límites que se indican, ¿no? En esa controversia constitucional. Es la segunda parte. Y la tercera parte es los terceros interesados. ¿Sí? Los terceros interesados, pues bueno, lo podemos encontrar en muchas materias y en este caso no es la excepción. Y los terceros interesados solamente pueden ser los que se estipulan igualmente en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción primera, ¿no? Yo como ciudadano, por ejemplo, yo Rubén López, sin ser ningún representante de ningún partido político, sin ser parte de ninguno de los poderes, sin ser sí, el mandatario o el director de la Comisión de los Derechos Humanos, eh, pues bueno, no puedo ejercer este papel de tercero interesado porque no tengo la facultad y no se estipula que un ciudadano común pueda ser un tercero interesado en el artículo pues, antes mencionado, el 105 constitucional. Bueno, el artículo 11 es interesante el hecho de que nos habla de la comparecencia. ¿Quién puede comparecer por cada una de las partes? Pues bueno, eh, por parte de cada una de las partes puede comparecer quien esté facultado como tal. Dentro de la ley, claro, que se estipula. Y pues cada parte cada parte debe tener su funcionario. Lo que también nos dice es que por mediante oficios puede haber una tercera persona, una segunda persona que se dictamine dentro de la ley que puede llegar a este punto de conocer y poder formular sí, alegatos, de presentar pruebas, de estar en el juicio como tal, ¿vale? Y nos estipula nuevamente de pues quién debe representar al presidente de la República. Y pues bueno, como antes mencionábamos, es el secretario de Estado. Sí, el secretario de Estado es quien debe representar al presidente de la República. En el artículo 12 nos habla de los incidentes, ¿vale? Eh, los incidentes especiales, los incidentes que más énfasis se debe tener, ¿vale? ¿Cuáles son nuestros incidentes? Pues bueno, está la reposición de autos, está la de nulidad de notificaciones y la de falsedad de documentos. Son de pronto pronunciamiento y pues, bueno, son de alta gravedad, como se puede entender. Todos los demás incidentes pues se verá en la sentencia definitiva del juicio. Ahora, ¿ante quién debemos presentar estos incidentes de especial pronunciamiento? Nos lo estipula el artículo 13,
que es el ministro instructor a quien se debe presentar, ¿vale? Esto, claro, debe presentarse antes de la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos mencionado, pues es un procesamiento especial, ¿sí? Ante esos incidentes. Entonces, ante esta persona que está facultada, se debe de presentar los incidentes que se lleguen a realizar de esta índole. Bueno, vamos a hablar del artículo 14 y 15 en conjunto, ¿vale? Porque pues tiene mucho que ver. Hablamos de las suspensiones. Las suspensiones se puede dar a partir de petición de parte y se tienen que hacer de igual manera ante el ministro instructor para que esa suspensión se lleve a cabo. Lo que queremos recalcar en el artículo 16 es que esta suspensión no se puede otorgar en casos especiales, en casos en los que se altere el orden, en casos en los que vulnere la economía o la seguridad nacional, en el que se ponga en peligro a las instituciones gubernamentales, a las instituciones del país, y pues bueno, en todo caso, y vulnere como tal la soberanía mexicana. Bueno, hablando igual de la misma manera de lo que es la suspensión, pues bueno, el ministro instructor puede modificar o puede revocar la suspensión, así sea el caso, así se dictamine o así se vea como tal que sea necesario. Pero también nos indica que para otorgar, revocar o modificar esta suspensión debemos tomar en cuenta todas las características que envuelvan a esta controversia constitucional, ¿vale? Él entregará las razones por las cuales va a suspender, modificar o revocar la suspensión ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya serán ellos quienes dictaminen si es necesario o si es correcto este punto. Esto es lo que nos indica el artículo 17 y 18 de esta reglamentaria. El artículo 19 nos platica algo muy interesante, el hecho de la improcedencia. ¿Cuándo no es procedente una controversia constitucional? Pues bueno, en varios puntos. Uno, no se puede haber una controversia constitucional contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una obviedad enorme. La Suprema Corte no puede actuar como parte y juez dentro de la controversia como tal. No se puede haber una controversia en materia electoral, ¿sí? La materia electoral no es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También no se puede haber una controversia constitucional en una norma que ya sea parte de otra controversia constitucional, ¿vale? No, el punto aquí no es tirarla todo y a ver qué alcanzo. Tampoco se puede dar una controversia constitucional a una norma que ya no está vigente, a una norma que haya cesado sus efectos. Sería como quererle pegar al hombre invisible. No va a pasar y no tiene ningún sentido del por qué hacerlo. Y pues bueno, hay varias causas de procedencia y es lo que nos explica el artículo 19. Bueno, hablamos del artículo 20 de esta reglamentaria. ¿Qué nos estipula este artículo? Bueno, nos estipula sobre el sobreseimiento, ¿vale? El sobreseimiento sabemos que es darle fin al juicio, pero sin realmente resolver el fondo, ¿no? de esta controversia. Se puede dar por varias razones y no la estipula. La primera puede ser cuando la parte actora desiste de la controversia como tal de manera expresa, ¿vale? El segundo punto es cuando se demuestra que la norma a la que va la controversia o a la acción a la que va la controversia constitucional no existe como tal. También se puede dar por el mismo caso de los artículos 19, que es pues la improcedencia como tal, y por último un acuerdo entre las partes, ¿vale? Entonces esas son las causas por las que se puede dar el sobreseimiento en la controversia constitucional.
Bueno, nos da el artículo 21. El artículo 21 nos da este punto de cuándo se puede interponer la demanda. Tiene tres puntos. La primera es en base a actos. Bueno, da un acto y cuánto tiempo tengo para dar la interposición de la demanda. Pues bueno, el tiempo que tenemos es 30 días a partir de la notificación. ¿Sí? Un día después, 30 días a partir de ahí, de la notificación de que se da este acto. ¿Vale? Hablando de normas generales, es el mismo caso. Al día siguiente tenemos 30 días a partir de que entre en vigencia, en vigor, la norma como tal. Y un tercer punto en donde realmente cambia es cuando hablamos de ese conflicto de límites, ¿sí? De límites, de conflicto de límites, ¿no? Entre el, por ejemplo, a un caso, el río Pesquería. Digamos que Apodaca quiere decir que el río Pesquería, todo el río Pesquería sí. Pues bueno, ahí tenemos un problema porque los límites del río Pesquería son altísimos, son muy grandes. Entonces, pues no le pertenece como tal al municipio de Apodaca. Y entra en conflicto el municipio de Monterrey. Cuando existen estos conflictos de límites, se da a partir de igual, de la norma o del acto, un día al día siguiente, se le da 60 días. El doble para los actos y el doble que para las normas generales. Solamente en los casos de los límites que hemos señalado. Bueno, hablando un poco del artículo 22, probablemente de los más importantes porque nos dice qué debe contener esta demanda, esta controversia, como tal, en el procedimiento, ¿no? Eh, lo que debe contener es sencillo. Pues bueno, establecer cuál es el poder órgano actor, ¿vale? De la demanda tiene que establecer su domicilio y tiene que establecer qué funcionario va a ser quien lo represente. Debe estipular como punto número 2 el órgano o poder a quien se esté demandando y el domicilio. Como tercer punto, hablando de las partes, se debe estipular a los terceros interesados en caso de que hubiese y su domicilio. Yendo un poquito más adentrados, como punto número 4, tenemos que marcar cuál es la norma o el acto, la norma general o el acto que creemos que genera la controversia, ¿no? Como punto número 5, que es probablemente el más importante, tenemos que dar los preceptos, los artículos constitucionales que se estén violando, que se estimen violando. Y por último, la parte actora debe dar los hechos o abstenciones por las que formule que existe esta controversia constitucional a través de los actos o de las normas que se hayan creado por la parte demandada. Bueno, el artículo 23. El artículo 23 nos habla de la otra parte, de la parte demandada. Y bueno, que tenemos la contestación. Nos da dos puntos muy simples. El primer punto, ¿qué debe contener la contestación? Vale, bueno, son esos dos puntos, pero el primer punto de lo que debe contener de la contestación es una relación precisa entre los hechos narrados por la parte actora y este debe negar o debe aceptar cada uno de los hechos. Puede ignorarlos como tal de que no son ciertos o puede explicar pues sí, de cómo ocurrieron los hechos por parte de su versión. Y el segundo punto, debe dar los fundamentos claros del por qué es válido el acto o la norma general que ha emanado y del por qué no debe haber una controversia constitucional. Bueno, vamos a hablar de la parte de la instrucción. Ese se estipula en el artículo 24, 25, 26 y 27. ¿Vale? Vamos a hablar de 4 artículos. En esos 4 artículos nos dice, bueno, la demanda llega al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este va pues sí, a dar turno al ministro instructor. Este ministro instructor puede establecer
que realmente no existe un hecho claro, un hecho realmente punible, entonces va a tomar como improcedente y va a desechar de plano esta demanda. Ahora, en el caso en el que sea admitida por el ministro instructor, lo que va a pasar es que se debe emplazar al demandado, ¿no? Para que éste pueda emitir su contestación en los próximos 30 días después del emplazamiento. Tiene 30 días para dar su contestación y posteriormente lo que tiene el demandante, la parte actora, es que puede ampliar su demanda dentro de 15 días después de la constatación. En todo caso, y haya habido un hecho nuevo o un hecho superviniente, que pues, ya los conocemos muy bien. Vamos a hablar de los artículos 28 y 29, que es de la misma manera de la instrucción. Pues bueno, nos dice que el ministro instructor, al ver irregularidades en la constatación, en la demanda como tal, en la reconvención o en la ampliación, pues bueno, se le va a pedir a cualquiera de las dos partes que sea el caso, que subsanen estas irregularidades, que pues arreglen, ¿no? Arreglen lo que esté mal dentro de ese tipo de actos. En todo caso, y no se subsanaran esas irregularidades, pues bueno, se tomará parte al Procurador General de la República, perdón, para que de 5 días, ¿sí? Para que se le estipule que tiene 5 días para arreglar esas irregularidades. Y de hacerse o no, pues bueno, tiene el ministro instructor la facultad de revocar la demanda dentro de las 48 horas posteriores. El artículo 29 nos dice que, pues bueno, ya dado el caso, se va a dar la audiencia dentro de los 30 días posteriores para que estos puedan desahogar las pruebas correspondientes en favor de cada uno. Siguiendo hablando de la instrucción, pues bueno, hablamos del artículo 30 y el artículo 31. El artículo 30 nos da algo que ya conocíamos todos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una falta de contestación? Pues bueno, es algo muy obvio. Se da por hecho, se da por cierto lo que se estipula en la demanda. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con no dar una contestación a una demanda como estas. A menos de que, pues bueno, sepamos que hay un acuerdo entre las partes o un acuerdo dentro de una misma parte. Y pues bueno, con este caso, pues entenderemos que sí, es cierto el hecho. Y el segundo punto es el ofrecimiento de pruebas. No se puede ofrecer ningún tipo de prueba fuera del derecho. Pero bueno, creo que esto es algo un poco obvio. Las pruebas obviamente tienen que ser conseguidas de manera legal. Y un ejemplo burdo, el conseguir una prueba a través del maltrato, pues bueno, no está dentro del derecho. Hablaremos del artículo 32 en solitario. ¿Por qué? Porque ese es un tema interesante. Nos dice las pruebas. Las pruebas no se pueden otorgar hasta dentro de los plazos, por excepción de la documental, que pues bueno, se puede dar con anterioridad. Pero hay pruebas, por ejemplo, la pericial, la testimonial, que deben entregarse 10 días antes de la audiencia como tal, para que bueno, se tenga conocimiento por cada una de las partes de las pruebas que se tienen. Ahora, también tenemos que aclarar, perdón, que la prueba pericial se va a dar a través de un perito de cada una de las partes y de un perito designado por el ministro instructor, ¿sí? El ministro instructor, que bueno, a través de esto, pues se va a llevar la prueba pericial. En el caso de lo testimonial, debemos aclarar que solamente se permiten 3 pruebas testimoniales, 3 testigos, no se pueden permitir más. ¿Sí? Y en el caso de los peritos que se estipulen por parte de mi instructor, pues bueno, se tiene que excusar en todo caso y ya conozca del caso o que sea, pues bueno, como ya conocemos de manera procesal,
que tenga algún impedimento para poder conocer el caso. Bueno, siguiendo con este punto de la instrucción, nos estipula que en el artículo 35, sí, nos estipula en el artículo 35, que las partes, aunque no estén presentes, sí se va a dar la audiencia, ¿vale? Porque es responsabilidad de las partes estar en cada una de las audiencias. Si no están presentes, la audiencia de todos modos se tiene que llevar. El ministro instructor puede pedirte aclaraciones referente a las pruebas que tú otorgues, ¿sí? O sea, tú como parte entregas una prueba, pero pues bueno, tienes tú que aclarar lo que entregas como tal, ¿no? También cuando se defina la audiencia, el ministro instructor va a llevar esto a pleno para que haya una resolución. Nos estipula por lo mismo que si un ministro del pleno como tal pide que haya un aplazamiento de la resolución de la controversia constitucional porque lo cree necesario y cree que hay una controversia constitucional dándose en otro punto, se puede dar, ¿sí? Tiene que ser a petición de uno del pleno. Y también no existe esta acumulación de controversias constitucionales. No debería existir, no puede existir. Pero si hay una conexidad entre una controversia y otra, sí se puede llevar en una misma etapa, bueno, en un mismo procedimiento. Esto con el punto de pues, darle mayor agilidad al proceso. Hablando de las sentencias, el artículo 39, 40 y 41 nos dice, pues bueno, que debe contener una sentencia. O sea, cuando llegamos al punto de, pues bueno, la Suprema Corte de Justicia ha dado pues, una decisión y ha dado una sentencia. Debe contener una fijación una disculpa. Una fijación breve de lo que se estipula, ¿no? De lo que generó la controversia constitucional. Debe dar los preceptos que la fundamentan, las consideraciones que sustentan, en todo caso, y se cree anticonstitucional, bueno, se cree que haya una controversia constitucional o no. Y pues bueno, un punto importante es los alcances y los efectos que tiene esta sentencia, ¿vale? La sentencia no aplica para absolutamente todo. No podemos tomar un caso que se da entre la Federación y Chihuahua, como tomamos uno entre el estado de Nuevo León y el municipio no sé, de Tepito, como tal, que es como más una delegación, pero tomamos en caso como el municipio de Guadalajara. Hablando un poquito de la generalidad, en el artículo 42, 43 y 44 podemos ver dos puntos muy importantes. El primer punto es sobre la generalidad, sobre donde se pueda dar como general esta sentencia. Y esto se puede dar, por ejemplo, un conflicto entre la federación y un municipio, ¿vale? En todo caso, si se vote por más de 8 personas, 8 ministros dentro del pleno, se dará como general. Digamos, la Federación Mexicana tiene un conflicto con el municipio de San Nicolás. Pues bueno, digamos que sirve como antecedente para que de forma general, si en algún momento el municipio de Mazatlán llega a tener un problema similar al que tuvo San Nicolás, pues se tome esta controversia constitucional como un precedente, ¿no? Para que realmente pues, sea de forma continua la resolución. Y también nos indica algo muy importante en el artículo 44, que bueno, cuando se dictamina esta sentencia, pues bueno, se tiene que estar publicando de manera oficial en el seminario oficial, judicial de la Federación. Se publica, pero cuando la norma a la que se llega a la controversia constitucional es una norma general, también se debe estipular en el diario oficial de la Federación para que así tome la generalidad que debe tomar una controversia constitucional y no afectar la supremacía constitucional.
En el artículo 46 es un punto que, bueno, que causa revuelo dentro de la regla reglamentaria, porque empezamos a hablar de la ejecución de las sentencias y, bueno, a partir de dictaminada esta resolución, ¿cuánto tiempo tenemos para, pues sí, para ya tomar como en cuenta esta resolución? Pues bueno, tenemos 48 horas. Tenemos 48 horas para que este tome forma como tal y pues se lleve la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se puede llegar el caso en el que, pues bueno, se trate de evitar su cumplimiento dentro de las 48 horas, de que, bueno, hacer cuentas que nunca pasó nada. Y bueno, en estos casos se tomará en cuenta lo estipulado en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción tercera. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es, perdón, los recursos. Es el recurso de la reclamación, ¿vale? El recurso de la reclamación, ¿cuándo procederá? Pues bueno, va a proceder contra actos en los que se deseche la demanda o la contestación como tal, o la ampliación de la parte actora. Contra los autos que dictaminen, pues sí, el final de la controversia, el fin de la controversia como tal, pero que el realizar este fin de controversia afecte de manera definitiva los derechos, ¿sí? Que afecte de manera definitiva a la parte actora. Contra los autos en los que el ministro instructor se le niegue o modifique o revoque la suspensión a alguna de las partes. Y además, en el mismo caso, cuando el ministro instructor revoque, modifique o no apruebe como tal el otorgamiento de las pruebas dadas, ahí es cuando podrá entrar el recurso de la reclamación. Dos puntos importantes es cuánto tiempo tenemos, cuál es el plazo para dar esa reclamación. Es de 5 días. 5 días es lo que tenemos para dar nuestra reclamación, bueno, sí, para interponer nuestros recursos de reclamación. Pero es muy dado que a veces interponen recursos con el fin de ganar tiempo o con un fin distinto al de realmente resolver la controversia. ¿Qué pasa en este caso? Pues bueno, se debe interponer una multa de entre 10 y 20 salarios dados ya estipulados en la misma regla reglamentaria y en la Constitución. Esto es en caso, claro, de que este punto de emitir este reclamo, este recurso de la reclamación, sin ningún fundamento legal, pues sí que tenga realmente sentido. Vamos a ver el recurso de la queja, que es el otro recurso que vemos en la controversia constitucional. Tiene dos puntos. Uno, el demandado, ¿sí? Porque las partes. En el demandado se da el recurso de la queja cuando existe un abuso de autoridad por su parte. Y en el caso de el acusado como tal, de la parte condenada, es por el exceso o defecto de la sentencia. Y bueno, vamos a continuar en esta misma ley reglamentaria, pero ahora hablando sobre la acción de inconstitucionalidad. Que bueno, esto se puede dar cuando una norma, pues bueno, de menor jerarquía a la Constitución, pues realmente es totalmente, se contrapone contra la Constitución. ¿Cuánto tiempo tenemos? Son 30 días hábiles siguientes a la fecha en los que se da esta norma general o el tratado internacional que se vaya a impugnar. Y bueno, después de la vigencia o de cuando sea ya proclamada para su uso. Y bueno, tenemos que entender que como en la controversia constitucional, la acción de constitucionalidad también tiene pues una parte, pues bueno, que es lo que debe contener, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debe contener? Primeramente, nombre y firma de los promoventes. Como punto número 2, tenemos que estipular cuál es el órgano legislativo y cuál es el órgano ejecutivo que fueron quienes emanaron estas normas que consideramos anticonstitucionales. El tercero, pues bueno,
Tenemos que estipular cuál es la norma que nosotros debemos declarar como inválida o tenemos la intención de declarar como inválida. Como punto número 4 y tal vez el punto número 4 más importante, cuáles son los preceptos constitucionales que nosotros creemos violados a partir de esta norma, ¿sí? Que es pues básicamente eh, la parte matriz de la acción de inconstitucionalidad, y es eso, que debe haber un precepto constitucional violado para que realmente se contraponga contra la Constitución y pues así se declare esta acción de inconstitucionalidad. El artículo 62 da un parteaguas importante porque nos explica el punto en el que qué pasaría si la acción de inconstitucionalidad la presenta un órgano legislativo. Primeramente tiene que ser presentada por al menos el 33% pues sí, de los miembros de este órgano legislativo. Ahora, en todo caso, y la demanda, la acción de inconstitucionalidad proceda, pues bueno, ¿quién va a ser el representante como tal en el juicio de esa acción de inconstitucionalidad? Pues se debe presentar dos representantes comunes que tienen que trabajar de manera conjunta o separada, pero claro, operando dentro del marco de la ley y operando pues sí, con un mismo fin. En todo caso, y estos nombramientos no se den por parte de este Poder Legislativo, este órgano legislativo, se dará a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien decida quiénes serán los representantes para, pues, sí, para esta controversia, bueno, para esta acción de inconstitucionalidad. Pero también tenemos que tener en cuenta que como en la controversia constitucional se pueden nombrar delegados que pueden ser los que estén en las audiencias, puedan presentar pruebas, puedan formular alegatos y etcétera. Solamente este punto lo utilizo para estipular artículos 63, 64, 65 y hasta el número 66, que nos habla sobre las causas de improcedencia y el sobreseimiento. Y podemos ver que son las mismas causas de la controversia constitucional como para la acción de inconstitucionalidad en el caso de la improcedencia y en el caso del sobreseimiento. Funciona de la misma manera y funciona, pues sí, siendo como una misma figura, aunque pues sabemos que teóricamente y dentro del procedimiento no lo son. Como último punto, la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales son dos controles constitucionales importantísimos. Si bien como ciudadanos no podemos presentarlos porque no estamos facultados para hacerlo, creo que a través de nuestros representantes son de las maneras más seguras de poder defender nuestra soberanía constitucional y nuestro nivel de pueblo, no nuestro poder de pueblo. La acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional tienen muchísimas semejanzas dentro de su procedimiento, aunque el uso sea distinto, ¿vale? Yo espero que con este video, si en algún momento alguno pues sí, de las personas que puedan frecuentar esta plataforma les ayuda para entender un poco más sobre la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad dentro del territorio mexicano, pues yo estaré totalmente agradecido con el hecho de que, pues bueno, podré ayudarlos en este viaje del derecho y en este viaje por aprender un poco más siempre. Muchas gracias y buenas noches.